buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este desierto que es la vida. A este camino en donde nos encontramos sobre las arenas. A bestias de diferentes tamaños, sabores, formas. Hay políticos, mileys, miladies. Hay algunos que son de Fernández, otros son de Álvarez. En fin. Bienvenidos a este desierto que es la vida. Bienvenidos a Espejismos. Y como siempre, encantadísimos de presentar a nuestra querida Cecilia Daneri, que es nuestra conductora estrella, protagonista de este podcast. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Cleoli? Muy bien, Nacho. Ahí Cleoli está observando, Cleoli. Está analizando a ver qué elige para colocarse, a ver qué vestiduras va a utilizar esta noche. Cleoli, ahí anda, sigue caminando por este planeta. Bueno, muy bien. Hay que cuidarse, Cleoli. Hay que cuidarse, sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy circunspecto, como diría mi madre. La moda, ¿no? La moda, la tendencia, ¿no? La etiqueta que no es etiqueta, ¿no? La etiqueta que busca ser expresión, pero que sigue siendo etiqueta, ¿no? Porque al final de cabo no es moda a menos que se imite, ¿no? Digo yo. Algo es moda porque muchos lo imitan. Entonces, pues la moda, pasajera, eterna, etérea, o más bien es inmortal por sí misma la moda. Un concepto, una idea, una expresión, un negocio, ¿no? También una estrategia política, ¿no? Porque de moda hablar con la E, de modo que todo sea fluide. Y es de moda, porque a la hora de la verdad sobre los individuos no hay trabajo. Entonces, bienvenida a la moda. Yo sigo teniendo la misma moda. Bueno, no, obviamente, la moda cambia, ¿no? Y es imposible vestirse sin la moda, ¿no? Es decir, ¿no? Literalmente, pues uno no va a conseguir un pantalón que dure 100 años, ¿no? Va a decir que tiene el mismo pantalón. Así que, bueno. Ahí estamos todos inmersos en la moda, Ceci, creo yo. Sí, totalmente, y sería genial que un pantalón durara 100 años, ¿viste? Cuando tenés ese pantalón y vos decís que es genial y se te rompe y querés buscar uno igual y caminás y no encontrás el igual. Entonces tenés dos opciones, te adaptás a la moda o te haces la ropa. Yo elijo generalmente la segunda. Igual cuesta un montón porque aquí que compras el material, tenés tiempo para hacerlo, haces los moldes y todo, bueno, es un largo camino y si es necesario, porque en este mundo es necesario arroparse, y bueno, habrá que recurrir a algunas tendencias de la moda. Sí. Y sí, es un poco de todo. Acá yo tomé algún dicho de Coco Chanel, película recomendada si las hay, Coco antes de Chanel del 2009, la película, muy interesante. Yo creo que fue una revolucionaria en la moda y hasta incluso fue la que marca la tendencia de usar pantalones en las mujeres. Ya consideraba que la ropa tenía que ser cómoda, así que también empieza a utilizar tejidos de punto, telas de tejido de punto, que son esas telas que están tejidas, que son telas elásticas, ¿no es cierto? Son telas cómodas. Así que me parece una gran revolucionaria si hablamos de la moda. Ella decía que la moda no solo existe en los vestidos, la moda está en el cielo, en las calles, tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos y lo que está sucediendo. Y me parece muy interesante lo que dice, de hecho me parece que es la frase más interesante que leí porque leí varias frases de varios diseñadores y
y me parecieron solamente de etiqueta, por eso rescaté la de Coco Chanel. Y ella extrapola el tema a todos los ámbitos que nos rodean. Y lo que vos dijiste, ¿no? De la imitación. Claro que imitamos. Y la imitación tiene que ver con un mecanismo hasta incluso de supervivencia y de adaptación. Si no nos adaptamos, no sobrevivimos. Obviamente, si no sobrevivimos, la especie se cae. Así que vamos a desarrollar por varias aristas el tema. Vamos a tomar algo de Lipovetsky, que habla filósofo. En su libro El imperio del efímero vamos a tomar algo de Lipovetsky. Y otro artículo que me pareció impresionante de Pozzoni Robles del Olmo, que se llama Moda entre la originalidad, la identidad y la alienación. Me pareció muy, muy interesante. Es un artículo que analiza la moda desde diferentes aspectos y un poco lo vamos a parafrasear sobre estos autores. Me parecieron muy pertinentes. Entonces, ¿por qué imitamos? O sea, primero vamos a decir que lo que es moda. ¿Qué es moda? Moda es lo que más se repite. Desde la estadística, moda es el dato más frecuente. Cuando yo veo siempre lo mismo, entonces, si ese valor es el más elevado en frecuencia, en su número de repeticiones, tengo una alta frecuencia de un valor, o la mayor frecuencia, no una alta, la mayor frecuencia de ese valor, yo digo que ese valor es moda, ¿sí? Y bueno, lo tenemos para variables cualitativas, cuando hablamos de cualidades, y variables cuantitativas, cuando hablamos de números. Entonces la moda es esto, es lo que más se repite, lo que más se ve. ¿Por qué se ve mucho algo? Y porque tenemos esta tendencia a imitar, esta tendencia a pegarnos. Y este apego nos da esta sensación de pertenencia, ¿no? También ahí está metida la empatía, ¿no? En el ponerse en el lugar del otro y uso lo mismo que el otro y veo cómo me siento. O sea, tiene esta necesidad, verse como, tiene esta necesidad de la mirada del otro también. Entonces, esta cuestión tiene que ver un poco con la biología y con la capacidad de adaptación. Si de repente un día me levanto y todo el mundo se viste distinto, evidentemente voy a querer vestirme como el resto del mundo. ¿Por qué? Porque me voy a sentir totalmente separada. Y si estoy separada, alguien que queda solo en una manada no subsiste. Y somos seres sociables. Eso es una realidad, ya lo sabemos. Entonces, en este reconocimiento a veces nos perdemos y empezamos a recorrer la esfera de lo efímero, de lo superficial. Ahora fíjate lo importante que es esto, que a veces imitar, esta necesidad de pertenencia, que a veces no solamente es biológica, sino cuando ya pasa la esfera de lo biológico, se mete la esfera de la subjetividad en el tema. Entonces, siento que necesito usar determinadas cuestiones para sentirme parte de. Vos fíjate que acá entramos en el sentirse. Y el sentirse no está tan alejado de percibirse. Entonces, me empiezo a sentir, me empiezo a percibir como que pertenezco a ese grupo. Y esta pertenencia, ¿no? Vos fíjate que tiene que ver justamente con seguir las reglas de la masa. Y alguna vez Le Bon decía que las masas no piensan, ¿no es cierto? En esto, y me parece muy interesante, porque cuando uno solamente imita, está bien desde lo biológico, no sé si bien o mal, corresponde a la esfera de lo biológico en términos de supervivencia, pero sin embargo uno cuando imita pierde la capacidad crítica. Entonces si pierde la capacidad crítica, obviamente se masifica. Si se masifica, es coherente. La masa no piensa. A todo esto, la moda también me sirve para diferenciarme. Entonces, si lo que más se usa es esto, y yo trasciendo
y no solo uso la que más se usa, sino lo último que se usa, me voy a diferenciar. Pero vos fíjate que la diferenciación es sumamente superficial y efímera. O sea, dura lo que dura esa ropa puesta en uno. Y me estoy centrando en la ropa. Ya vamos a ver que esto no tiene que ver nada más con lo que uno lleva o los trapos que uno se pone encima. Y vos fíjate que hasta incluso a veces se usa como un patrón de diferenciación, pero utilizando la misma matriz. O sea, yo me quiero diferenciar de otro utilizando la misma matriz. O sea, algo totalmente irrisorio. Yo diría que absurdo desde donde se lo mire. O sea, que termino perteneciendo a la masa. Termino siguiendo tendencias, sea cual fuere. Y yo me quiero distinguir porque yo en vez de blanco voy a usar negro siempre. Entonces me siento distinta a, distinto a. Sin embargo, no es así. Justamente no soy distinta ni distinto. Sigo los patrones de otras tendencias de moda. En este ámbito, o sea, Lipovetsky habla de un secuestro de la personalidad, es muy interesante. Entonces, uno trata de buscarse a sí mismo en el afuera y no en el adentro. O sea, esto es lo paradójico, ¿no es cierto? Y en este buscarse en el afuera permanentemente nos lleva inexorablemente al consumismo, pero al consumismo exacerbado, por lo cual me vuelvo a perder. O sea que en este buscarme, en este identificarme con, me vuelvo a perder. O sea, vos fíjate cómo es todo este entramado de imitación, lo único que hace es llevarme a perderme. Perderme justamente en todos esos espejismos que me muestran las tendencias. Ahora, ¿por qué lo hago? Y bueno, lo hago porque, sacando lo biológico que me adapto al medio, bueno, también lo hago por una cuestión de reconocimiento. Me quiero sentir importante. ¿En dónde me quiero sentir importante? Quiero sentirme que me miran, que me registran en este contexto en el que estoy viviendo. Con lo cual, si uso otro tipo de vestimenta, no me van a mirar. De hecho, hace un tiempo atrás, no recuerdo cuándo, pero hace 1 o 2 años, fue muy curioso que un diseñador sacó unas zapatillas que imitaban las zapatillas de una persona de la calle. Entonces eran zapatillas, obviamente estaban rotas, ¿no es cierto? O sea, se vendían así como el pantalón de esa tela gruesa que se vende roto. Y estas zapatillas se vendían rotas, se vendían todas rasgadas. Es más, el cuero estaba como sucio, por decirlo así. Obviamente estaba hecho a propósito. Y se vendían y salían carísimas. Me acuerdo que eran incomprables. O sea, uno decía, pero voy a comprar esto ¿para qué? Para sentirse mirado. O sea, eso me pareció terriblemente patético. O sea, cómo se tomó la imagen de la pobreza, como si la pobreza tuviese imagen, ¿no es cierto? Estoy ironizando, cómo se tomó esa imagen y se quiso trasladar a una tendencia. No sé si eso habrá tenido éxito o no, no le hice el seguimiento, pero me pareció terriblemente patético, cero empatía en el asunto, o sea, que un diseñador, primero que no tiene nada de original, porque lamentablemente la persona que vive en la calle llega a tener ese calzado justamente no por original ni porque quiera rompérselo. De hecho, yo creo que daría mucho para tener un calzado que lo abrigue. Entonces me pareció terrible, ¿no? Y en esto, por eso hablo de que hasta dónde el imitar, qué imitamos, y hasta dónde el imitar ya pertenece a algo que no tiene que ver con lo biológico ni con la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no es cierto? Tiene que ver justamente con lo efímero, como de tratar de construir algo que no tengo o que pienso que no tengo. Yo me posicionaría ahí. Tratar de construir algo que pienso que no tengo con algo que realmente me parece hasta incluso patético en nuestra sociedad. O sea que buscamos afuera tratando de encontrarnos y al final nos terminamos perdiendo más. Por este lado viene así el tema.
Ahora, ¿qué pasa con la moda históricamente? Vos fíjate que antes la moda era inaccesible para las clases bajas. Y hasta incluso la moda se caracterizaba, primero, porque un sector de la sociedad podía acceder a la moda. Entonces, la última tendencia estaba sectorizada, estaba orientada a un determinado sector social. Esto lo podemos ver como un hecho sociológico y inherente a la lucha de clases que se da o la existencia de clases con las luchas ahí tapadas o no tapadas. Entonces, las clases altas accedían a la moda, a lo último, al último diseño. Y el diseño en sí mismo, yo diría que rozaba, si es que no lo hacía directamente, rozaba el arte. O sea, cada diseñador, cada dibujo que generaba para plantear un posible proyecto era justamente arte. Y esto obviamente, ¿quiénes accedían? Las personas que más tenían a nivel económico, ¿no es cierto? Estamos hablando de poder económico. ¿Qué pasó con el tiempo? Este producto que era original, que era único, que no habían dos pantalones iguales, sino que se diseñaba exclusivamente para algo de colores distintos, diseños distintos. ¿Qué pasó con el tiempo? Se popularizó, pero se popularizó de una forma muy rara. Acá este autor habla de perversión del arte por el consumo. Me parece muy interesante la frase, ¿no? Ya no importa el arte y lo que se diseñe, sino lo que importa es que se consuma. Pero la diferenciación de clases sigue existiendo y todo eso está calculado. Yo diseño esto, ya no es tan original, porque si hago algo original voy a tener 1, 2, 3, 10, 25 ventas. No voy a tener miles de ventas. Entonces lo original pasa a segundo plano. Pero lo último que saque va a acceder a este rango de la población. Está orientado a esta porción de la población. Toda esta masa que está por debajo va a poder acceder, pero no ahora. Cuando acceda, como si se bajara. Ya lo bajo. Cuando puede acceder, saco algo nuevo. Entonces, parece mentira, pero uno piensa que accede cuando realmente no accede. Cuando uno tiene lo último, ya viene otra cosa y se implanta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un mecanismo de poder y de diferenciación de clases. Inherentemente, lo último nunca lo voy a poder tener, excepto que no sé, que empeñe mis órganos por ahí, que los quiera vender, que haga alguna cosa rara, igual. Sí, voy a tener acceso a eso último. Las personas comunes de acá abajo no lo vamos a tener. Ahora estamos hablando de dos cuestiones. Estamos hablando de la identificación y a su vez estamos hablando de la puja de poderes y tiene que ver con el poder económico. Ahora esto, el tema de la moda, está dado, es azaroso. No, es impuesto. Fíjate que hay un grupo de diseñadores que al inicio lo habrá hecho por arte, justamente por gusto, por lo que sea, después ya no, ahora generan moda para que sea un poco más popular, para que llegue a todos los estratos en distinto tiempo. Obviamente no puedo hacer que todo llegue a todo el mundo uniformemente. Por ejemplo, Coco Chanel, que empecé con algo de ella no se enojaba cuando imitaban algunos diseños, porque decía que bueno, me hacen publicidad, me ahorran el trabajo de hacer publicidad. Lo cual es llamativo, ¿no? Porque no le importaba esa exclusividad, sino lo que le importaba era que, y atendiendo a las necesidades de la mujer, que la mujer se vistiera tan cómoda como el hombre, ¿no? Entonces tiene como esta línea, más allá de un montón de cuestiones que también son cuestionadas justamente en su vida, pero desde este costado tiene una visión bastante particular, tuvo una visión bastante particular. Entonces vos fíjate cómo vamos partiendo de cuestiones que son impuestas y lo peor, son impuestas ¿por quién? Por los medios de comunicación, por la publicidad. Y yo lo tomo, lo interiorizo, como si eso fuera propio, como si eso fuera un mandato de verdad, una sentencia de verdad.
Y la cosa es que ya hemos hablado, la verdad está en el piso, o sea, realmente la verdad, nadie tiene la verdad. Sin embargo, todos estos mecanismos de imposición de imágenes se toman como mandato de verdad cuando pasan las barreras de los medios de comunicación y se repiten insistentemente hasta que empezamos a autoconvencernos de lo que está bien, está mal, es real, no es real. Entonces vos fíjate cómo también esta moda se va imponiendo, ¿no? O sea que tenemos, la moda no es estática, se va moviendo. Ahora lo loco es que a veces genera sensaciones de identidad. Y la identidad es bastante más fija que la moda. Sin embargo, se toma la moda como algún tipo de percepción de identidad. Y esto lo estoy hablando en el amplio sentido, me voy ampliando en el sentido. Ahora vos fíjate cómo en todo este juego, en este movimiento, con este pasar del tiempo, se nos fueron metiendo intrínsecamente en nuestra vida privada. Como en algún momento la cosa estaba uniformada y solamente un grupo se vestía distinto, y de repente todos empezamos a vestirnos más o menos igual, y con determinadas tendencias, aparentemente somos todos más o menos originales, o sea que nos empezaron a decir cómo vestirnos. Pero no solo nos empezaron a decir cómo vestirnos, también con el correr del tiempo nos dicen cómo llevar nuestra salud, por ejemplo, qué es bueno y qué es malo para nosotros, nosotras. También nos dicen qué debemos estudiar y qué no debemos estudiar. Acá en Mendoza se llegó a decir que habían, de hecho, tienen diferenciación hasta en becas, hay carreras priorizadas. Entonces, uno elige una carrera priorizada para estudiar, uno recibe un estímulo económico distinto a que si uno elige una carrera no priorizada. Por ejemplo, si yo elijo seguir estudiando licenciatura en filosofía, no me van a dar una beca, de hecho no sé si me dan una beca, pero si decido seguir estudiando licenciatura en enfermería, sí me van a dar una beca. Entonces, hasta me dicen qué estudiar, cómo llevar mi vida, qué comprar, qué ponerme. Y en toda esta lógica que se imprime en mi cuerpo, en mis decisiones, Foucault a esta lógica le va a llamar biopoder. Cómo intrínsecamente en nuestros cuerpos se va a ir imponiendo una determinada línea de comportamiento. Nos van a decir hasta incluso qué es bueno cuando lleguemos a tal edad, nos van a indicar hasta qué edad debemos trabajar y cómo vamos a hacer para llegar a esa edad y cuáles son las pautas para que lleguemos justamente. Nos van a avisar, nos van a decir, mirá, esto tiene mucho de esto, poco de aquello, más o menos de lo otro. O sea, se nos meten en nuestras elecciones. Tanto que, vuelvo un poco a lo que a veces he repetido, siempre digo, lo que nos gusta o realmente nos han mostrado que nos gusta. O sea que ya ha llegado un punto donde lo que pensamos que nos gusta y que es una elección personal, realmente es una elección que no nos pertenece. Decidimos no por una decisión en función de una objetividad, sino justamente todo lo contrario. Lo que pensamos que decidimos por nosotros mismos, hay alguien afuera, y hablo de alguien no como una persona física, ¿no es cierto? Hablo de una entidad mayor que está decidiendo ya por mí, y yo creo que decido por mí misma. Entonces, toda esta generación, yo diría que este circo armado, ¿no es cierto?, con todos los actores, la pseudo-identidad, la pseudo-originalidad, la pseudo-decisión, hacen que elija o que sin querer elija o no elija, porque depende, pero adopte una conducta. Entonces, al final, la moda empieza como algo de etiqueta, empieza como algo para mostrarse, sin embargo, con el tiempo, la cosa no es tan así.
se va tergiversando un poco hasta que hoy termina siendo, y en palabras de fútbol, otro mecanismo más, otra herramienta más de control social, justamente normalizante. ¿Qué significa normalizante? Yo necesito que todo el mundo siga esta línea, porque los que se me van de esta línea también hasta incluso es bueno, porque los puedo identificar. Entonces, vos fíjate cómo termina siendo un mecanismo de control, porque se nos mete por todos lados. Ahora justamente la moda no tiene que ver con a ver qué cosita nos ponemos encima, también tiene que ver con líneas de pensamiento. Entonces, así en algún momento se veía muy bien maltratar a los estudiantes en las escuelas. De hecho, la palabra alumno significa sin luz. Entonces, en ese momento se los consideraba unos no iluminados a los que iban a las escuelas y se los trataba como que fueran vasos vacíos. Esto es muy común escuchar, vasos vacíos, y que hay que llenar. ¿De qué? De conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento? El docente, el profesor, el maestro, quien fuera. Y alguna vez estuvo de moda esa forma de enseñanza, ¿sí? Y estuvo de moda una forma de enseñanza hasta incluso castigadora. Hoy una forma de enseñanza, como en ese momento, hasta incluso hoy se cuestiona la palabra alumno, ¿no? Decir alumno es como muy fuerte. Hoy ya utilizamos la palabra estudiante, ¿no? Porque no asisten personas no iluminadas y que yo tengo el saber. Entonces, ahora hay otras modas a nivel educativo. Ahora hay otras modas a nivel pantalones. Hay otras modas a nivel camisas. Hay otras modas a nivel pulóveres, o como se diga en cada lugar. Hay otras modas en las percepciones. Entonces, vos fíjate cómo este mecanismo, esta herramienta de control social manifestada a través de la moda en sus distintos ámbitos, termina siendo sumamente efectiva, y cómo se va metiendo intersticialmente en nuestro tejido, en este tejido social que tenemos. Es interesante, ¿no? Porque acá también tiene que ver, ¿no? Si sumamos, si podemos aprovechar el momento también para incorporar a la ética y a la moral, ¿no? Cómo la moda también se mete. Deberían más bien la ética y la moral nutrir la moda y no al revés, ¿no? Exacto, sin embargo es al revés. Porque no porque un concepto esté a la moda significa que sea correcto. Y la gente habla de los derechos, por ejemplo, y hoy en día es una moda hablar sobre los derechos. Y yo no sé de dónde sacan que todos los derechos son buenos. En la Edad Media había una cosa que era la edad de la... Uy, se me olvida. La primera noche. Que era que el señor feudal se acostaba con la que se iba a con la recién desposada. Y si era virgen, exacto, pues le quitaba la virginidad y ya está. Y era el derecho del pernato, creo que era. Y bueno, eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces, y era la moda de ese entonces. Entonces, si antes no era así, porque ahora sí es así. Pero perdón que te interrumpí, Ceci. Sí, es que a eso vamos, ¿no? Cómo la moral, que parece inamovible, que parece fija, ya lo hemos hablado, no es fija ni inamovible. Existen las morales según las épocas, los lugares, las historias. Fíjate que lo peor es que no solo está determinado por todo este contexto sociocultural que tenemos, sociocultural económico, diría que tenemos seres humanos, sino también está determinado por este mecanismo de control que tiene que ver con la moda. Entonces, ¿y qué se usa ahora? Está de moda tal cosa, y bueno, lo voy a hacer. Está de moda, no sé, que me parece terrible, hasta incluso algunas cuestiones que tienen que ver con el calzado, por ejemplo. Está de moda utilizar calzados que no son cómodos para caminar y terminan teniendo un montón de consecuencias en la salud.
pero y lo tengo que usar porque se usa, se ve bien, porque considero que se ve bien porque está de moda, nada más, porque coincide el parámetro de comparación y se usa. Ropa, por ejemplo, cuántas veces vemos en los adolescentes y no tan adolescentes, que eso es lo más grave, porque el adolescente cambia, cuestiona, hace de todo un poco el adolescente, lo cual está bueno, está muy bueno, es parte de su crecimiento, pero los adultos que dejen de cuestionar y que elijan a veces su ropa que no, o sea, su estilo no coincide con la temperatura ambiente, que hay personas que son capaces de andar con muy poquita ropa, con 4 grados de temperatura, todo para mantener el outfit. Entonces uno dice, ¿qué pasa acá? Da la sensación de que estuviéramos medios descerebrados. Yo digo medios porque los miramos así como de costado. Pero a veces da esa sensación, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y no solo con un, como siempre digo, y a nivel irónico, lo digo, con un trapo encima, no solamente con esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando empezamos con estas líneas, como vos decís, con la línea de los derechos? Bien, derechos y deberes, mutantes, totalmente mutantes. O sea que no deberían constituirse en esquemas morales. Sin embargo, los colocamos en esquemas morales. Y son moda. Hoy se usa esto. Vos fíjate que hasta incluso el lenguaje inclusivo, alguna vez, cuando se empieza a cuestionar el tema de la O, y no se cuestiona el tema de la O, sino se cuestiona el uso de las palabras con O, ¿no es cierto? Y se incorpora, se empiezan a incorporar como cuestiones. Así, yo me acuerdo que al principio se colocaba la arroba de símbolo, en vez de A u O, colocábamos la arroba. Después, algunas personas, algunas militancias sacan la arroba y colocan la X, como para marcar como un punto intermedio. No digo ni A ni O, para todo el mundo. Y después, con el tiempo, empieza fuertemente el tema del lenguaje inclusivo y incorpora la E. Directamente incorpora la E. Y que tiene sus reglas, la E, por ejemplo. Hasta incluso uno no puede decir todas las palabras con E, tiene sus propias reglas de utilización. La RAE está abierta al tema, hasta incluso ha dicho que si con el tiempo esto persiste, obviamente lo va a tener que incorporar porque el lenguaje también se mueve. Pero se mueve en función del uso. Vos fíjate que el lenguaje se mueve también en función del uso y la costumbre de los pueblos. Entonces todo es móvil, todo yo diría que está en la categoría de moda. Los esquemas morales, el lenguaje, la forma de vernos. Lo peor es que a veces está la forma de pensar en las categorías de moda. Y ahí está el tema. Está de moda la liquidez. Entonces, en términos de Bauman y esta sociedad líquida, ¿no es cierto? Y entonces me muevo como si fuese un líquido. Y está de moda eso. Entonces, está buenísimo seguir esas líneas, aunque no esté convencida. Pero lo hago por reconocimiento, porque mi vida termina siendo un vacío. Porque si no sigo estas líneas, siento que mi vida es un vacío. Y de alguna forma la tengo que llenar. ¿Cómo la lleno? Con este consumismo absurdo de líneas de pensamiento que encima después termino defendiendo como propias y no son propias. Son todas impuestas, están sumamente calculadas por esa mega entidad que está afuera y que no es justamente una persona, nada más. No, es tremendo el universo que nos planteas de la moda y cómo influye en el crecimiento y en el conocimiento humano, ¿no? Estaba pensando en muchos ejemplos que conozco en donde uno dice, pues le faltó carácter, le faltó personalidad y en efecto le faltó, ¿no? Y de ahí para adelante pues uno ve el video, pero el resto de cosas que le pueden estar pasando pues son... eh, es yo no podría, jamás me hubiera imaginado que un tema
tan aparentemente frívolo, ¿no? Fuera tan profundo, ¿no? La verdad hay una cantidad de cosas que lo construyen, ¿no? O sea, de, ¿cómo se genera el concepto unitario de la moda? ¿Cómo se genera esa... Por, claro, por masificación, por imitación. O sea, inicialmente o sea, primariamente es primitivo, justamente. En la base es primitivo. Necesito sentirme parte. Somos seres sociables. Entonces, necesito sentirme parte. Por eso imito. Me pongo en el lugar del otro y imito. No quiero que me dejen afuera. Si me quedo solo, me muero. Después ya no. Después ya empiezo a pertenecer a esas masas, ¿no? Y es como las masas de protesta, ¿no? Cuando uno ve que viene toda esa masa, me encantan las manifestaciones. He ido a muchas y me gusta, tienen un poder muy interesante, una fuerza muy interesante. Pero vos fíjate que cuando uno en esas masas, está buenísimo cuando son pacíficas, ¿no? Vamos todos por un ideal. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que pega, que tira una piedra? Automáticamente todo el que está alrededor empieza a hacer lo mismo. Cuando alguien insulta, todos los que están alrededor empiezan a hacer lo mismo. Automáticamente una conducta se transforma en moda. Y para no sentirme desplazada, y porque si yo no insulto me van a desplazar de esta masa, entonces insulto. Y ahí es donde me pierdo. No solo en una protesta, me pierdo en el día a día, porque permanentemente estoy comparando, inconsciente o conscientemente, mi conducta con la conducta de moda. A ver si va o no va esto, va o no va, y Pues permanentemente me voy la moda comparando. termina chupándote. Exacto, Haciéndote parte de la hegemonía. exacto, exacto. Entonces, Sí. Zambrano, por ejemplo, decía que los atributos de la moda se empiezan a considerar propios. Entonces yo tomo esto como si me perteneciera, como si fuera algo integrante, una parte constituyente mía. Y no es una parte constituyente mía. Sin embargo, lo tomo como mío. Entonces digo, no, esto me pertenece. No, no me pertenece. No me pertenece. Es algo que estaba en una vidriera, sea lo que fuera lo que está en una vidriera. Porque acá estamos justamente mostrando la categoría de cosa que tiene la moda, porque se da en múltiples aspectos. Entonces, esa cosa que se me muestra en una vidriera la tomo como mía. Zambrano dice algo interesante. Cuando lo tomo como mío, creyendo que decido, lo único, o sea, lo único que tengo es una determinación desde afuera y lo único que me queda es el cuerpo. Ya perdí la capacidad crítica. Ya cosifiqué mi cuerpo y lo puse al servicio de la moda de lo que sea. Entonces, este atributo lo tomo y digo, ay, es mío, me pertenece, me identifico con esto, me identifico con un colectivo, con una idea, con una ropa, con un trabajo, con una profesión, con un gusto. Me gusta el chocolate, soy chocolate. No, me gusta. ¿Y por qué me gusta el chocolate? ¿No será que el chocolate me gusta porque me enseñaron que me gusta, que me lo repitieron tantas veces, lo vi tantas veces en la vidriera que lo incorporé y pienso que al levantarme esto me sale una barra de chocolate? Bueno, pero es que Por ahí viene el pero tema. de todas maneras todo lo que tenemos y todas las cosas de la vida con la que interactuamos o todo el conocimiento o todo lo que construye la sociedad es expresado, heredado y mostrado de esa manera, ¿no? Entonces, Así es. no existe la originalidad como tal al respecto de, porque todos finalmente terminamos generando y creciendo a partir de un referente, ¿no? El tema es que es cuando ese referente, que es la moda, pues se convierte en parte de una hegemonía de presión o se convierte en un instrumento de valor sobre los seres humanos, ¿no? Eh, entonces, pues el que esté mejor trajeado y tenga el mejor reloj y el mejor auto, pues es el tipo de éxito. Así sea un podrido ser humano con cosas muy malas, ¿no? Pero la gente lo reconoce
y lo respeta por el valor que se le ha dado a eso, por ese concepto, ¿no? Y eso es una moda que sigue siendo moda, porque está de moda que el que tenga plata o el que la ostente, pues es más respetado que el que no, ¿no? Por ahí estamos construyendo bien esa idea o estoy MFT, como dirían por ahí. No, 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 muy bien, pero vos fíjate que esa idea está construida en un contexto, no está construida en todos los contextos. Porque si a esta persona la cambias de contexto y no la van a mirar bien, la van a atacar por todos lados. Claro. Entonces, vos fíjate que eso está aceptado en un contexto, donde las líneas de moda de ese contexto responden a esa imagen, a esa línea de pensamiento, que puede ser una línea de pensamiento empresarial. O fíjate hasta qué punto llega la moda. Acá en la Argentina tenemos algo que a mí me pareció terrible. Bueno, esto tiene que ver con lo partidario, no lo vamos a mencionar, no viene al caso, pero sí lo voy a decir, el que tenga memoria se va a acordar. Una persona muy conocida, justamente que llegó a esferas de la política impensables. Esta persona tenía, de hecho es dueña de una marca de ropa acá en Argentina y su trabajo, o sea, sus empleados son mano de obra esclava. Entonces fue terriblemente, o sea, fue muy conocido, hubo mucho revuelo. Obviamente Argentina olvida, tenemos una memoria así muy volátil, como el éter, la memoria nuestra. Entonces esa persona llegó a esferas políticas bastante altas. Sin embargo, fue denunciada justamente porque su mano de obra era esclava. Claro. Entonces, eso también tiene la moda, ¿no? O sea, ¿qué cuestión me vende? ¿A costa de qué? Lo único que quiere justamente es normalizar, es acotar. Todo el mundo tiene que hacer esto. Se puede llegar a decir hasta incluso que, vos fíjate, yo ahora lo que veo de moda, que a veces me da la sensación así que hay mentira por todos lados, son las modas de la vida saludable. Entonces de repente hay personas que no se cuidaron nunca y de repente ahora son cero todo. Cero alcohol, cero tabaco, cero droga, cero todo. Y meditan 3 horas por día. Mentira. Eso es lo que dicen, porque ahora se puso de moda toda esta línea. Alguien que se cuida no tiene la moda de hace años que viene haciendo cuestiones y viene profundizando sus cambios alimenticios, viene profundizando sus conductas en mejorar la calidad de vida, o sea, justamente global, ¿no? Sin embargo, hoy está de moda consumir jugo verde. Todo el mundo toma jugo verde. Jugo verde en polvo ya viene para preparar que salga el jugo verde. Eso no es alimentación saludable. Sí, No es conciencia sobre lo que estoy teniendo, ¿no? sí, no, es que es más fácil hacerle caso a la moda, ir por el sobrecito que meterse media hora al gimnasio. Es que el estilo de vida Obviamente, es sedentario, ¿no? exacto. Y está de moda ir al coach. Entonces voy al coach. Pero al psicólogo no, al terapeuta no, porque es demasiado pensar. No, y no quiero pensar. Porque eso me lleva a criticarme y a criticar. Entonces, cuando me pongo en esta postura crítica, es del mejor lugar, ¿no es cierto? Porque yo no considero que la crítica sea mala. Es más, cuando dicen crítica destructiva, para mí la crítica destructiva es envidia, no tiene que ver con un aporte. Entonces, cuando uno toma una postura crítica, una postura de cuestionamiento de lo que uno está haciendo, y no le importa bajar a las profundidades, a esos infiernos propios que uno tiene, lo hace, pero ahora está de moda. La meditación, la respiración consciente, ir al coach, de vez en cuando hablar con alguien de estos maestros espirituales, ¿no es cierto? Certificados en cursos de 2 o 3 clases. Me pasó una vuelta que hice un curso, no voy a decir de qué ni es quién, acá en Argentina, que fueron 8 clases y me daban el certificado de aptitud para que fuera terapeuta en una de las líneas, no voy a decir qué.
Digo, pero voy a estafar a la gente, por favor, esto es terrible, esto es una estafa, pero está de moda, está de moda. Entonces, vos fíjate cómo la ética, la moral y la verdad que ahí nos está mostrando que estas normas morales, estos patrones de conducta, estas guías de conducta que elegimos, sí, son bien lábiles, son líquidas en palabras de Bauman, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Y está de moda hablar con la E. Bien, hablemos con E. Está de moda autopercibirme de cualquier manera y con el mayor de los respetos, porque sé que hay personas que sus procesos de identidades están bien consolidados. Pero hay otras personas que no están bien consolidadas esos procesos de identidades, ¿no? Que es una construcción la identidad. ¿Y qué pasa cuando la identidad se construye sobre parámetros de modo? Y ahí está bueno cuestionarlo fuertemente, porque la identidad se va construyendo, esto lo explica buenísimo Arsenio en su programa, lo que viene antes que nosotros, totalmente recomendable. Lo explica muy bien, cómo se va construyendo la identidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esa identidad se construye en una base que es la moda? Y la moda se mueve. Yo no puedo construir mi identidad, que es bastante fija, en algo que se mueve, se cae. Entonces, ahí es a donde está la necesidad de cuestionamiento. ¿A dónde construyo mis bases de pensamiento? Porque ya sé que tan propio no es, eso lo sabemos. Yo pienso que es propio, no es tan propio. Puedo tener originalidad en algunas conexiones neuronales, porque la neurociencia seguramente puede llegar a explicar a esta persona genera estas líneas de conexión, entonces por ahí tiene originalidad en lo que conecta y en lo que no conecta. Listo. Pero algunas líneas de pensamiento están como aprendidas. O sea, hay caminitos neuronales que ya están armados, conscientes o inconscientemente. Entonces, bueno, la idea es que podamos pararnos y, como siempre digo, ¿no? Tenemos que cuestionar todo, hasta incluso nuestra existencia tenemos que cuestionarla. ¿Estamos realmente viviendo conscientemente o no? ¿O solamente pensamos que vivimos conscientes porque se puso la moda de, como dice Cartol, el poder de la hora? Entonces, como se puso de moda toda esa línea de meditación, de esto, de lo otro, entonces, sí o no, yo soy una persona reconsciente, respiro consciente, hablo consciente, vivo consciente, trato a la gente conscientemente. ¿Y quién me dice eso? Si la cabeza permanentemente me vive hablando. Y lo único consciente que tengo es que es nada, sigo linealmente el pensamiento, sigo corriendo, sigo estresándome. O sea, estresarse también es una moda. Y el que no corre, es raro. O sea, ¿cómo no va a correr? Se lo lleva la trompa. Claro, ¿qué pasó? Yo siempre digo, por ahí eso también está calculado en el sistema. Está calculado que todo el mundo se vista de negro y siempre alguno va a salir ahí de rosa, de blanco, amarillo. Y bueno, está calculado eso. Son los errores estándares permitidos. Entonces, es como las alfombras árabes, que son perfectas y les hacen adrede un error en su fabricación, en el tejido cuando las arman. Hay una línea que está mal hecha. Adrede se las hacen para que no sean perfectas. Entonces vos fíjate, me da a veces la sensación esa, ¿no? Que estamos todos normalizados y nos necesitan normalizados, porque es la forma más fácil de llevarnos a un determinado lugar. Fíjate que hasta se ponen de moda los candidatos, o sea, acá en Argentina, que estamos en épocas de peleas electorales, y cómo se polarizan algunas visiones, cómo se van cambiando, cómo escuchan o toman lectura de las modas y de las masas que piensan, y en función de eso dicen el discurso. Entonces, si yo te escucho que vos querés que levante la copa, y yo te voy a decir que voy a levantar la copa, realmente no estoy convencida de levantar la copa, pero yo te digo eso, tal cuando suma o cualquiera. Lo que pasa en Argentina y en los países que no tienen memoria, en los países que tienen memoria nunca más estás en la política, pero vos fíjate cómo la moda atraviesa
todos los ámbitos. Por eso me parece muy interesante lo que habla Foucault con esto del biopoder, ¿no? Y cómo este biopoder se ejerce justamente sobre los cuerpos, actuando en el gusto, en el deseo, en la conducta, en los modos de pensar, de vivir, de relacionarse. O sea, como una herramienta, otra herramienta de control social. Me parece súper interesante cómo la moda puede asociarse tranquilamente a este concepto de Foucault y de poder, ¿no? Porque sí, es así. Alguna vez fue solamente imagen, pero hasta incluso la música. Hay música que ya no se usa, no se escucha. Y uno es medio raro cuando escucha esa música. Hoy hay una línea de música. Hay una línea de cine. Si uno quiere otro tipo de cine y uno tiene que andar buscando cosas así como raras. Cinearte le dicen, ¿no? Cinearte, sí, sí, hablando de cinearte, fui a ver una película de Chaplin y me parecía, digo que El Pibe se llama, totalmente recomendable acá en el Cine Teatro Universidad que tenemos acá que ya se llama La Nave Cultural. Estoy hablando, ya pasó de moda lo que dije al principio. Ahora es La Nave Cultural y cuando la veía, digo, cómo esto de lo que mostraba Chaplin era como una mujer sola, deja a su hijo en un lugar para que lo deja, o sea, lo abandona, ¿no es cierto? Y ahí hay un montón de situaciones, no se las voy a spoilear, una película blanco y negro, cine mudo, impresionante. Bien, cine arte. Y digo, ¿cómo eso no pasó de moda? La mujer sola, que no tiene cómo hacerse cargo, y un poco lo hablamos en el especial del aborto, ¿no? Estas masculinidades irresponsables. Y eso no ha pasado de moda. Sigue de distintas maneras. Pero hoy se cambian los nombres a veces, pero son cosas fijas. Y vos fíjate que a partir de ahí, en vez de construir a partir de estas fijezas y estos estilos de masculinidades, que eso se lo debemos a nuestros tiktokientes y youtubientes, las masculinidades, eh, ¿cómo siguen vigentes? Hay modas como normalizadas, aceptadas, estandarizadas, que no se cuestionan, que están ahí basamentalmente. Esta película, si es hoy vuelta a generar, o sea, se genera de nuevo, se hace de nuevo, se roda de nuevo, se produce de nuevo, sería tan revolucionaria como en su época. Claro. 1921, creo, mujer sola, sin recursos, el padre del niño, bueno, haciéndose el pintor y qué sé yo, con este desprecio, mostrando la actuación de los supuestos organismos de protección de la niñez, que no lo son. Entonces, vos fíjate cómo hay cuestiones que se insertan en la moda como fijas y no las cuestionamos. ¿Por qué? Porque pertenecen a este universo de biopoder, donde esto ya está normalizado. Como está normalizado, listo, sigo viviendo en función de esto. Ya me generó la idea, la fortifico y sigo. O sea que lo único que me deja móvil son cuestiones, yo diría cuestiones pesadas. O sea, lo que se va moviendo es la subjetividad, es la identidad, es pertenecer o no pertenecer. O sea, se van moviendo cosas que no se deberían mover tanto. Sin embargo, me lo dejan todo móvil, lo superficial. Tan efímero como eso. O sea, hoy pienso que me apoyo en esto y mañana me doy cuenta que me estaba apoyando en otra cosa o me quiero apoyar en otra cosa porque me traen algo distinto. Bueno, obviamente sea en el consumo también. Algo que por ahí no lo estamos hablando, pero esto se da en el consumo, no solo consumo de ideas, consumo de líneas de alimentación, consumo de ropas, consumos de aparatos tecnológicos. Pues es básica para economía moderna la moda, ¿no? Es absolutamente básica. Un caso, el iPhone. El iPhone, por ejemplo, le renuevan le incluyen nuevas
nuevos asuntos tecnológicos, esencialmente sigue siendo el mismo teléfono, pero la gente de todas maneras tiene que comprar el último que salió para poder sentirse a la moda, ¿no? Y así hay un Exacto. montón de decisiones individuales que afectan los temas en virtud de ese concepto. Es interesantísimo porque está a la par de social de el odio, del amor, tiene esa misma fuerza envolvente, ¿no? Así es, así es. Tanto que se desdibuja la persona queda minimizada a la cosa manipulable. Eh, y eso es lo terrible, ¿no? Que no nos estemos dando cuenta de que somos una pieza más, que no importa lo que elijamos. Da la sensación de que ya está previsto esa elección, ya está prevista la elección, la cosa que vamos a elegir y el por qué lo vamos a elegir. Y pensamos que es propio, que es un cuestionamiento, que surge de una reflexión y tal vez no lo sea tan así. Siempre digo, las modas, me gustaría saber cuáles de todas esas personas meditadoras y respiradoras conscientes llevan una vida en esas líneas, por lo menos todo el día. O sea, que se mantengan en este equilibrio, ¿no? Siempre digo, hay personas que tienen una capacidad hermosa para... Una vuelta me pasó, me acuerdo, que estaba, creo que en un negocio de este estilo, así, onda consciente. Y, no sé, atrás estaban gritando, sin embargo, cuando vinieron, ya está, había una sonrisa, una amabilidad, o sea, ya estaba colocada la careta y la moda es mostrarte esto, vos lo vas a consumir porque es lo que se está usando, pero realmente no me importa, ¿no es cierto? Y no critico a la persona, ojo, no estoy criticando a la persona, sino esa persona también es un instrumento de ejercicio, que retroalimenta, que genera este movimiento. Siempre digo, lo que nos pasa en sociedad no nos pasa azarosamente. Lo recreamos con nuestra conducta, con nuestro accionar. Lo recreamos olvidándonos de que podemos pensar y podemos sentir, y está bueno ser conscientes de esto, no en la línea de la moda de la conciencia, sino justamente en la línea crítica, porque hay líneas que parecen críticas y no lo son. Entonces está bueno, ¿no? Me parece que estamos medio ahí en el límite, pero yo creo que nos podemos quedar con esto, ¿no? Sí. Cuestionar como siempre, como en cada espejismo, tenemos que cuestionar, porque realmente el día a día está hecho de espejismos, de imágenes, no de verdades, de imágenes que a veces queremos poner en escalas y pensamos que esas escalas van a determinarnos. Y pensamos que esas escalas las armamos desde la independencia de pensamiento, y sin embargo no, a veces no somos tan independientes. Y ahí está el tema. ¿Cómo identificar cuando estamos siendo llevados por banderas de moda o no estamos siendo llevados por nosotros mismos, por nosotras mismas? Que nadie se sienta mal, por favor. Tenaz porque yo a estas alturas del podcast ya creo que todo es... bueno, no sé, hay un límite, hay algo que uno pueda decir, esto sí es moda y esto no es moda, hay una característica, porque según lo que hemos conversado hoy, pareciera que todo lo grupal o todo lo compartido es moda. Y una parte sí, nos hace sentir, nos hace pertenecer. Ahora me parece que yo creo que algo no es moda cuando sale muy de adentro, sin filtro. Yo creo que ahí tenemos que ver qué cosas nos muestran las peores caras nuestras. Entonces uno dice, pero esto no me imaginaba que me iba a pasar y seguramente yo con eso no me estoy llevando bien. Lo que estoy mostrando afuera es la moda. Lo que yo estoy
mostrando acá en el paralelo y ese sin filtro que sorprendió a todo el mundo, hasta incluso a mí, y eso seguramente yo estoy siguiendo. Me parece que eso me pertenece más y es más genuino que esto otro que muestro. Y yo creo que me parece que ahí uno tiene que empezar a hurgar, porque si uno siempre está bien, hay que preguntarse, ¿cómo? Uno nunca se enoja, nunca mira mal, nunca... Y bueno, capaz que sea así como un monje tibetano, tal vez. No sé. Pero, bueno, claro, es poco... ahí el Dalai Lama estuvo besando niños el otro día, entonces Claro, entró en la moda entonces, de lo fluido el Dalai Lama. exacto, exacto. Y vos fíjate que el budismo tiene unas líneas bastante, diría que abiertas, cuestionadoras, no es de una lucha tangible, pero sí es una lucha en la acción, acciones bastante revolucionarias, ¿no? Pero yo creo que viene desde ahí, ¿no? Si soy capaz de darme cuenta en qué momento me sale algo políticamente incorrecto. Seguramente eso políticamente incorrecto es lo que me está definiendo. Y bueno, y tendré que amigarme, porque hay que amigarse con eso para afuera justamente, no empezarse a sentir que uno no pertenece, más allá de que uno no pertenezca a muchos movimientos, a muchas líneas, bueno, por lo menos que no explícitamente a uno no lo separen, ¿no? Porque eso yo creo que sí es muy contraproducente para la vida misma, ¿no? Porque uno termina así estando aislada de un montón de cuestiones. Pero me parece que para buscarse, para encontrarse, uno tiene que encontrarse en esas caras políticamente incorrectas. Y si eso que yo creo que ahí es donde uno está. pero y si eso que sale de uno que es políticamente incorrecto le gusta a los demás y se convierte en una moda. Ay, es terrible. Es terrible. Claro, porque esa no era la idea, Exacto, pero bueno. pero resulta que como todo es tan vacío, si te das cuenta, por ejemplo, la respuesta que ha habido social a todo el movimiento hegemónico feminista, a todo el tema de género fluido, a todo este tema de los derechos trans, de todo esto, como hay cosas que rayan en lo absurdo, hay cosas que se van de mambo, ¿no? Entonces hay una respuesta radical que viene que no es para nada bonita y que viene así de la profundidad del corazón de muchas personas. Pero eso también se está convirtiendo en una moda. Porque entonces Sí, está yo con... creo igual. Yo creo igual que el que dio el primer grito de la inclusión respecto a identidades de género, o la que dio el primer grito respecto al feminismo, la que dio el primer grito respecto al cuidado del medio ambiente, te puedo asegurar que no representa ninguno de los movimientos que hoy tenemos. Sí, O sea, sí. no está a la cabeza de ninguno. Es más, si los viera, yo creo que se da vuelta y sigue su camino caminando en soledad. Por eso te digo, esa expresión políticamente incorrecta me parece que es la que da independencia. Y hay masas que, bueno, esa masa generará su moda. Pues, Sí, porque claro, va que a generar su moda. eso es por ejemplo lo que yo creo que le pasó a Simone de Beauvoir, ¿no? Sí, Porque son unos conceptos muchos interesantes y muchos radicalmente nazis. Entonces, el tema de que ninguna mujer debería tener la capacidad de ser mamá para que no sea obligada a ser madre, eso es nazi, eso es fuerte, ¿no? Eso es profundo. es Y, fuerte. pero No entonces, diría nazi, es fuerte. bueno, pero entonces de ahí se agarran y construyen esta ideología de ahora del feminismo hegemónico sin salida, ¿no? Radical, sin salida, en donde el hombre es el malo, 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 malísimo, súper malo, la culpa es del hombre y ya fue. De ahí se agarran de todo eso, ¿no? Y capaz había otras razones por las cuales Simón de Beauvoir tenía eso expuesto dentro de su pensamiento político y filosófico, ¿no? Entonces, Obviamente. esto es terrible. Este tema me transformó, Cecilia.
No sé qué vamos a hacer. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, hay retorno, hay retorno, hay retorno. Hay Estamos bien. otro. Bueno, bien, Sí, pues sí, sí. nos quedamos entonces con eso último que dijiste. Si quieres agregar algo más. Uy, No, temas. no, no, sea políticamente incorrecto, señora, señor, señore, por favor, sea políticamente incorrecto. Señora o señor, nada de señores, a la chingada el señor. Señor, de señor también, sí, 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 sí. No, eso no existe. Sí, sí, sí. Muéstrame un Acuérdese que señore, los jueves muéstrame, estamos con... muéstrame un señore. No lo tenemos que invitarlo, tenemos que invitarle ¿A un señore? a un señor. Bueno, está bien. Ya vamos a armar algo ahí, Bueno, ahí. bueno, muy bien. Bueno, pues entonces con este tema, ¿usted pensó que aquí íbamos a hablar de pronto de la última colección de verano, de lo que venía invierno-otoño? Pues no. Se está Tome pa, usando el rosa. tome Eso pa, sí, se está usando el rosa, usted fíjense, así que... tome pa que lleve, porque estuvo, wow, tremendo el tema, tremendo. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por Gracias a vos, habernos Nacho, a toda la gente. confundido una vez más, por dejarnos en este inhóspito desierto, y a todos ustedes les agradecemos por haber compartido con nosotros este momento, estos minutos, y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo martes, en donde estaremos en el desierto de la vida y por supuesto también en espejismos. Bye bye.